Muy buenas. En este video hablaremos sobre la función de densidad normal. El grupo encargado de la exposición está conformado por Joseph Rodríguez, Armando Daza, Ailín Trujillo y Jorge Toro. En esta primera parte hablaremos sobre qué es, características, propiedades y además de eso anexaremos ejemplos para ampliar la explicación. La función de densidad de probabilidad, función de densidad o simplemente densidad de una variable continua, describe la probabilidad relativa según la cual dicha variable aleatoria tomará valores determinados. La densidad normal tiene gran cantidad de aplicaciones prácticas, en las cuales la variable aleatoria puede ser el peso o la estatura de una persona. También pueden ser puntuaciones de exámenes, resultados de mediciones científicas, entre otras. Dentro de los rasgos importantes o propiedades de la función de densidad normal, encontramos que es una distribución que tiene forma de campana. Es simétrica y puede tomar valores entre menos infinito y más infinito. En primer lugar, decimos que tiene forma de campana porque los valores centrales de la variable se presentan con más frecuencia que los valores extremos. En segundo lugar, decimos que es simétrica porque en efecto es simétrica respecto a un valor central alrededor del cual toma valores con gran probabilidad, mientras que apenas aparecen los valores extremos, de manera que sus medidas de posición central o medidas de tendencia central, que son media, mediana y moda, coinciden. Por último, presenta como asíntota el eje de abscisas al que se va aproximando sin llegar a cortarse. Hablando de características importantes de las funciones de densidad normales, tenemos que toda la familia de estas se diferencia por medio de dos parámetros: la media μ y la desviación estándar sigma. Además, debemos saber que el punto más alto de una curva normal se encuentra sobre la media, la cual coincide con la mediana y la moda. Además de esto, la media de una distribución normal puede tener cualquier valor. Puede ser negativo, positivo o cero. Continuando con las características, debemos saber que la desviación estándar determina qué tan plana y ancha es la curva normal. Desviaciones estándar grandes van a corresponder a curvas más planas y más anchas, lo cual indica mayor variabilidad en los datos. Por último, toda el área bajo la curva de una función de densidad normal es igual a 1. Como esta distribución es simétrica, el área bajo la curva a la derecha de la media es igual a 0.50 y el área bajo la curva a la derecha es igual a 0.50. Hablando de la importancia, podemos decir que en general la función de densidad normal es de vital importancia en estadística por tres razones esenciales. La primera es que existen muchos fenómenos continuos que parecen seguirla o pueden aproximarse mediante el uso de esta. La segunda es que se puede utilizar para aproximar distribuciones discretas de probabilidad y de esta forma evitar cálculos engorrosos. Y por último, por su relación con el teorema central del límite, que es la base de la inferencia estadística clásica. Bueno, ahora vamos a darles un ejemplo de lo que sería la distribución normal. Bueno, como mencionó mi compañero anteriormente, tenemos que la distribución normal es una distribución de probabilidad que tiene la forma que estamos observando pues en la diapositiva, que es una forma de campana y se llama campana de Gauss. Esta forma tiene unas características. Primero es que su media se llama μ y es simétrica, es decir, que a ambos lados se van a encontrar la mitad de los datos, que pueden variar con respecto a la media poblacional, que es μ.
Bueno, la fórmula es muy compleja y por eso se hace una estandarización, la cual es z igual a mu sobre sigma, que estamos observando en pantalla, donde mu es la media poblacional y sigma es la desviación estándar y x es la variable a analizar, que puede ser pues la estatura de una persona, la temperatura, entre otros. Ahora vamos pues con el ejemplo que tenemos aquí. Entonces sería, en una ciudad la temperatura promedio es de 18 grados con una variación estándar en la temperatura de 3 grados. ¿Cuál es la probabilidad de que en un día al azar la temperatura sea menor a 14 grados? Entonces, lo primero que debemos analizar es que los datos vienen de una distribución normal. Entonces tenemos que la probabilidad, mi variable aleatoria x sea menor a 14 grados, es igual a ¿cuánto? Entonces, es igual a la probabilidad de que la z sea menor a x. ¿Cuánto es x? Pues en este caso es 14. Entonces sería pues 14 menos mu, donde mu es la media poblacional, que en este caso es de 18 grados, sobre sigma, que será la desviación estándar, que en este caso es igual a 3. Entonces, ¿cuánto nos daría esto? Aquí tenemos que la probabilidad de z tiene que ser menor a 14, menos 18 dividido entre 3. Eso da menos 1,33. Luego nos dirigimos a la tabla, hallamos el valor de z, que en la tabla sería 0,0918, y observamos que esa sería pues la probabilidad de que la temperatura sea menor a 14 grados. Ya si lo queremos representar gráficamente, pues es como estamos observando en la diapositiva. Y ahora la prueba de normalidad, que es, en estadística la prueba de normalidad se utiliza para determinar si un conjunto de datos está bien modelado por una distribución normal y para calcular qué tan probable es que una variable aleatoria subyacente pues se distribuya normalmente. Más precisamente, las pruebas son una forma de selección de modelo que se puede interpretar de varias maneras, esto dependiendo pues la interpretación que sea de la probabilidad. Se utiliza una prueba de normalidad para determinar si los datos de la muestra se han extraído de una población distribuida normalmente, o sea, dentro de cierta tolerancia, varias pruebas estadísticas. Por ejemplo, si la prueba de student y el ANOVA unidireccional y bidireccional requieren una población de muestras distribuida normalmente. La prueba Anderson-Darling. Esta prueba compara la función de distribución acumulada empírica si los datos de la muestra con la distribución esperada fueran normales. Si la diferencia observada es adecuadamente grande, usted rechazará la hipótesis nula de la probabilidad de la normalidad de la población. El estadístico Anderson-Darling mide que también siguen los datos una distribución específica, para un conjunto de datos o para una distribución y para una distribución en particular. Mientras mejor se ajuste la distribución a los datos, menor será el estadístico. Por ejemplo, usted puede realizar el estadístico de Anderson-Darling para determinar si los datos cumplen el supuesto de normalidad para una prueba T. Las hipótesis de la prueba de Darling son H0 si los datos siguen una distribución específica, H1 los datos no siguen una distribución específica. Debe usted utilizar el valor P correspondiente si está disponible para probar si los datos provienen de la distribución elegida. Si el valor P es menor que un nivel significado elegido, por lo general 0.05 o 0.10, entonces debe rechazar la hipótesis nula de que los datos provienen de esa distribución. Mientras no siempre muestra el valor P para la prueba Anderson-Darling, porque este no existe matemáticamente para ciertos casos. También puede utilizar el estadístico de Anderson-Darling para comparar el ajuste de varias distribuciones con el fin de determinar cuál es la mejor. Sin embargo, para concluir que una distribución es mejor, el estadístico de Anderson-Darling debe ser sustancialmente menor que los demás.
cuando los estadísticos están cercanos entre sí. Se deben utilizar criterios adicionales como las gráficas de probabilidad para poder elegir entre ellos y tener un resultado más certero. MinTab calcula el estadístico de Anderson-Darling usando la distancia al cuadrado, ponderada entre sí en una línea ajustada de la gráfica de probabilidad. Con base en la distribución elegida, utilizando el método de estimación de máxima verosimilitud o las estimaciones de mínimos cuadrados, y la función de paso no debe ser paramétrica. El cálculo tiene una mayor ponderación en las colas de distribución, como se muestra en la siguiente imagen. Estas gráficas de probabilidad son los mismos para los datos. En este ejemplo de comparación podemos ver tanto la distribución normal como la distribución de Weibull de 3 parámetros que ofrecen un ajuste adecuado para los datos. Prueba de normalidad de Ryan-Hoyner. Esta prueba evalúa la normalidad calculando la correlación entre sus datos y los valores normales de sus datos. Si el coeficiente de correlación está cerca de 1, la población posiblemente es normal. La estadística de Ryan-Hoyner evalúa la fuerza de esta correlación. Si es menos que el valor apropiado crítico, usted rechazará la hipótesis nula de normalidad demográfica. Esta prueba se puede decir que es similar a la prueba de normalidad de Shapiro-Wilk, de Anderson-Darling y también de Kolmorov-Smirnov. Estos están basados en la función de distribución empírica. El Ryan-Hoyner, que como dije anteriormente es similar al Shapiro-Wilk, está basada en la regresión y la correlación. Como vemos en la presentación, la fórmula nos indica dos cosas. Primero, que HO sigue una distribución normal y la acepta, y después que HO rechaza una distribución normal. Después encontramos la prueba de normalidad de Kolmorov-Smirnov. Esta prueba compara la función de distribución acumulada empírica de los datos de la muestra con la distribución esperada si los datos fueran normales. Si esta diferencia observada es adecuadamente grande, la prueba rechazará la hipótesis nula de normalidad de la población. Si el valor P de esta prueba es menor que el nivel de significancia, o sea, el nivel alfa elegido, usted puede rechazar la hipótesis nula y concluir que se trata de una población posiblemente normal o no normal. Como vemos en la presentación, la prueba de Kolmorov-Smirnov se aplica para contrastar la hipótesis de normalidad de la población. Aquí el estadístico de prueba es la máxima diferencia. En la presentación podemos ver la fórmula, que siendo fnx la función de distribución muestral y fox la función teórica o correspondiente a la población normal especificada en la hipótesis nula. La distribución del estadístico Kolmorov-Smirnov es independiente a la distribución poblacional especificada en la hipótesis nula, y los valores críticos de este estadístico están tabulados. Si la distribución postulada es lo normal y se estimulan sus parámetros, los valores críticos se obtienen aplicando la correlación de significación propuesta por Lilliefors.